¿Ha entrado la muerte como intrusa en tu hogar, ignorando las cerraduras de tus puertas y ventanas, arrebatando a un ser querido y dejando un asiento vacío? Déjame hablarte acerca del día cuando nunca más habrá un asiento vacío. Toma tu Biblia y mantente en sintonía. Todo el cielo estaba observando, estaban mirando, los habitantes de otros mundos estaban observando. No necesitaban telescopios. Con una visión perfecta miraban a través de la inmensidad del espacio, a través de los pasillos saturados de estrellas, más allá de las innumerables galaxias. Fijaban sus ojos en un pequeño y aparentemente insignificante planeta. El foco de su atención era una tumba en un jardín. En esa tumba labrada en la roca que traía sus corazones, yacía el Hijo de Dios. Aquel en quien estaba la vida original, no derivada, descansaba ahora en la tumba. No sin causa había un extraño e indescriptible vacío en el universo de Dios. Ya había pasado una noche solitaria, como suelen ser las noches, y los primeros rayos del sol comenzaban a brillar sobre uno de los más extraños días en toda la historia, porque Jerusalén era el epicentro de la acción ese fin de semana. Parecía que en cada labio estaban los extraños acontecimientos del día anterior. Pequeños grupos de personas los repetían unos a otros, vez tras vez, preguntándose qué significaba. Los enemigos de Jesús de Nazaret finalmente habían logrado crucificarlo. Pero no había sido una ejecución común. Toda la naturaleza había protestado su muerte. El sol se había negado a brillar, dejando al Gólgota en una terrible oscuridad que golpeó el corazón de cada participante que observaba la cruz. Las burlas y las maldiciones habían sido silenciadas por un terror indecible. Pero la penumbra se había levantado de allí y había descendido sobre la ciudad. Una luz había circundado la cruz. Y mientras Jesús hablaba sus últimas palabras, su rostro brilló con una gloria como la del sol. Entonces volvió la oscuridad y el terremoto. El terremoto al momento de su muerte fue lo peor de todo. Hubo un retumbar violento. La gente fue sacudida como manojos. Reinaba gran confusión. Las rocas y las montañas de las montañas vecinas se partieron, rodando hacia las planicies. La creación parecía sacudirse hasta sus átomos. Pero eso no fue todo. Tumbas fueron abiertas por el terremoto arrojando cuerpos. Y allí yacían sin ser sepultados porque nadie los sepultaría en sábado. ¿Y qué decir de lo que había sucedido en el templo en el mismo momento cuando Jesús murió? Eso fue lo más espeluznante de todo. El gran velo, los gigantescos cortinajes que ocultaban el lugar santísimo de la vista del pueblo, habían sido rasgados de arriba abajo por una mano invisible. Y ahora estaba vacío. Nada allí excepto el cofre dorado con los querubines labrados en su cubierta. La presencia de Dios había desaparecido. No había ya una nube de gloria. ¿Pero acaso no había Jesús dicho, vuestra casa os es dejada desierta? Había sido un día terrible, un día sin igual en la historia. En toda Jerusalén, difícilmente había un corazón que no hubiese sido golpeado por la culpa. Muchos, mientras la tierra temblaba y las rocas caían, huyeron del Gólgota, golpeando sus pechos, tambaleando y cayendo. Aquellos que se habían burlado de Jesús mientras moría, ahora estaban invadidos de un espantoso terror. Terror de que la misma tierra se abriese para tragarlos. En la multitud había muchos que se habían unido al alocado clamor de «¡Crucifícale!». Y ahora se preguntaban, ¿por qué? Jesús no había hecho nada malo. ¿Qué mal podría haber hecho un toque sanador o en una palabra de perdón? ¿Qué mal había?
Imagínalo si puedes. Regresar del lugar de la crucifixión y encontrar a un ser querido enfermo quien está llamando a Jesús por sanidad. Piensa en la agonía de tener que decirle, lo crucificamos hoy, hijo, hoy lo hicimos. Caifás había pasado una noche agitada. La dulce venganza que él esperaba con la ejecución de Jesús no se había materializado. Los enemigos de Jesús lo odiaban igual que antes, pero no sintieron satisfacción en su muerte. Temían al Cristo muerto más que al Cristo viviente. No se sentían conformes con los resultados de su día de labor. Otros, con sus mentes abiertas por lo que habían visto, no podían dormir. Habían pasado la noche con sus lámparas y sus rollos estudiando las profecías, decididos a no descansar hasta haber descubierto si Jesús podría ser después de todo el verdadero Mesías. Y ahora ellos demandaban respuesta de los líderes religiosos. Y esos líderes, tratando de inventar respuestas mentirosas, se parecían hombres dementes. La gente común también demandaba respuesta. La noticia del juicio injusto cundió rápidamente. ¿Por qué los detalles eran guardados tan en privado? ¿Qué había hecho Jesús para merecer una muerte tan cruel? ¿O siquiera la muerte? ¿Por qué habían crucificado al sanador? El sanador nunca había estado en tanta demanda como aquel día. Un gran número de peregrinos estaba en Jerusalén porque era el día cumbre en el calendario religioso. La gente había traído a sus enfermos y sufrientes a las puertas del templo preguntando, ¿dónde está Jesús de Nazaret? Muchos habían viajado largas distancias para encontrar a aquel que siempre sanaba al enfermo y que aún resucitaba al muerto. Por todas partes cundía el clamor, queremos al sanador, queremos al sanador. No había nadie quien sanara a los leprosos, nadie que hablara palabras de perdón, nadie que confortara al corazón quebrantado. Y los oficiales del templo no les decían por qué. La gente seguía preguntando por Jesús. Estaban decididos a tener al Cristo viviente entre ellos otra vez. Y ellos no serían impedidos. Finalmente el atrio del templo fue despejado, la gente desalojada. Los soldados estacionados en las puertas para rechazar a la multitud que venía con sus enfermos y sufrientes queriendo entrar, fueron rechazados. El atrio del templo, que por 3 años y medio había llegado a ser un lugar de bendiciones, ahora se había transformado en un lugar de cruel rechazo. Se oían gemidos por las calles mientras los sufrientes morían deseando el toque sanador de Jesús. Sí, había un vacío en el universo. Y había un gran vacío en Jerusalén que no podía ser descrito. Era como si la muerte hubiese dejado una silla vacía en millones de hogares. Porque el mismo sanador yacía descansando, sus brazos cruzados sobre el pecho en la tumba de José. Finalmente cayó la noche, poniendo fin a ese extraño y confuso día. Todavía Jesús descansaba. Y el cielo observaba, ahora con creciente anticipación, porque el cielo sabía algo que la tierra no sabía. Otros mundos contemplaban interesados. Pero aquí, en este pequeño planeta, solo la guardia romana estaba vigilando, no porque les importara a aquellos endurecidos soldados, sino porque ellos temían por sus vidas y se dormían. A los discípulos de Jesús sí les importaba, de una extraña manera, por supuesto, temerosa y sin esperanza. Ellos pensaron que era el fin del cristianismo. Ellos debían haber estado velando al lado de esa tumba solitaria a la espera del mayor milagro alguna vez prometido al hombre. Pero estaban ahora escondidos en un aposento alto, encerrados por temor a los enemigos. Yo creo, amigos, que si Jesús hubiese tenido un perrito, una mascota, aquel fiel acompañante habría estado allí, rascando aquí y allá esa gran piedra que había sido rodada a la entrada de ese extraño lugar, donde los hombres habían llevado a su amo. Pero no había ni un perrito, no había discípulos. Aparte de la guardia romana, no había observadores allí. Pero allí estaba una multitud de observadores.
Una hueste de ángeles malignos estaba allí, decididos a mantener a Jesús sellado en la tumba para siempre. Satanás estaba allí. Había ordenado a sus ángeles mantener sus posiciones y no rendirse ante ningún asalto. Porque Satanás sabía que si Jesús salía de la tumba, su propio reino estaría condenado. Pero los ángeles de Dios también estaban allí. Ángeles poderosos guardaban la tumba en silencio, pero expectantes, esperando el momento cuando darían la bienvenida al príncipe de la vida. La noche avanzó lentamente. La tierra giró sobre su eje, como lo había hecho por miles de años. Jesús todavía era un prisionero en su pequeña tumba. La gran piedra todavía estaba en su lugar. El sello romano seguía intacto. Los guardias romanos mantenían la vigilia. Ningún cautivo jamás había estado más seguro en manos de sus enemigos. Así pensaban los hombres débiles. La hora más tenebrosa habría llegado. Los primeros rayos del sol naciente estaban por desplazar la noche. Todo el cielo esperaba con aliento suspendido. Repentinamente el momento había llegado. El Padre habló y el ángel más poderoso del cielo se apresuró hacia la tierra. Con su rostro iluminado y sus vestimentas blancas como la nieve, partió las tinieblas en su trayectoria. Y tan pronto como sus pies tocaron el suelo, éste tembló bajo sus pies. Ya no importaba lo que Satanás había ordenado. La hueste maligna retrocedió y Satanás con ellos. Huyeron ante la proximidad de un solo ángel, el ángel que había ocupado el lugar del caído Lucifer. El poderoso ángel Gabriel se aproximó a la tumba, rodó la gran piedra como si fuese un canto rodado y se sentó sobre ella. Todo el cielo se iluminó con la gloria de los ángeles. Los guardias romanos cayeron al suelo indefensos. ¿Dónde estaba ahora el poder de Roma? Aquellos endurecidos soldados, temblando de temor, vieron el rostro del poderoso ángel y lo oyeron clamar: Hijo de Dios, levántate, tu Padre te llama. Y entonces vieron al Hijo de Dios salir de la tumba y lo oyeron proclamar sobre ella: Yo soy la resurrección y la vida. Todo el universo irrumpió de gozo. Jesús estaba vivo. Débiles mortales habían tomado consejo, conspirado y planificado. Ellos tuvieron su día, pero montañas sobre montañas nunca podrían haber retenido a aquel prisionero en su tumba. ¿Notas, amigo y amiga, cómo el ángel se dirigió a Jesús? Hijo de Dios, sal fuera, tu Padre te llama. Jesús era totalmente divino y totalmente humano. Él era el Hijo de Dios y el Hijo del hombre. En Jesús, el Jesús humano murió, pero la divinidad no murió. El ángel llamó a la divinidad de Jesús y el Jesús divino resucitó al Jesús humano. Y Jesús salió de la tumba por la vida que estaba en él. ¿Suena esto extraño? Piensa otra vez en alguna de las cosas que Jesús dijo. Yo soy la resurrección y la vida. Y recuerda lo que él dijo estando en vida, San Juan capítulo 10, versículo 18. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este Jesús tenía poder para deponer su vida por su propia voluntad. Eso lo podemos entender. Pero también tenía el poder para volverla a tomar. Eso es lo que él dice. Solamente la divinidad puede proclamar sobre una tumba vacía: yo soy la resurrección y la vida. Solamente la divinidad puede decir lo que se registra en San Juan 6, 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y solamente la divinidad puede decir lo que dice San Juan 14, 19. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Jesús y su divinidad tenían poder para romper las cadenas de la muerte.
Y su resurrección no solamente era la prueba de su divinidad, sino que también era una demostración de su promesa de resucitar a nuestros seres amados. ¿Recuerdas aquellos cuerpos que fueron arrojados de sus tumbas en el momento que Jesús murió? ¿No fueron arrojados sin propósito? Al momento de su resurrección, Jesús los llamó a la vida. ¿Quiénes eran estos resucitados? Bueno, no lo sabemos, excepto que eran elegidos de entre aquellos que a través de los siglos habían testificado por su Señor a costo de sus vidas. ¿Estaba Abel el primero que murió entre ellos? ¿O Juan el Bautista? No lo sabemos. Pero ¿por qué fueron llamados a la vida? Como una demostración del poder de Cristo para resucitar a sus fieles. Y porque Él quería estar seguro que no habría dudas en cuanto a su propia resurrección. La guardia romana, tambaleando como hombres ciegos, con sus rostros pálidos como la muerte, se dirigieron a la ciudad, compartiendo su historia espectacular con los que encontraban por el camino. Estaban tan atemorizados que no podían decir otra cosa que la verdad. Pero entonces los enemigos de Jesús los sobornaron a que dijesen que sus discípulos habían robado su cuerpo. Pero mientras ellos esparcían esta mentira comprada, los resucitados también iban en camino a la ciudad con la verdadera historia de la resurrección, siendo ellos mismos una evidencia. Imagina, si puedes, ¿qué habría sido repentinamente encontrarse con un gigante de los días de Noé, con tal vez 4 metros de altura? Causaría una impresión, ¿verdad? Y creo que había más de una razón por la cual estos fueron resucitados. ¿Acaso no era justo, luego de lo que Jesús había experimentado, luego de dar su propia sangre para redimir a los hombres, no era acaso justo que Él no tuviese que esperar más de 2000 años para tener a alguno de ellos consigo? Los discípulos de Jesús podían haber ofrecido un relato vívido, un testimonio vivo de la resurrección de aquellos mártires de siglos pasados. Pero recuerda que los discípulos no estaban allí. Estaban escondidos en el aposento alto, con sus esperanzas desmoronadas. Ellos perdieron la escena espectacular. Y mientras los discípulos lamentaban su desilusión, ¿qué acerca de los enemigos de Jesús? Los sacerdotes, cuando oyeron el informe de los soldados romanos, temblaron de temor. Sus rostros se volvieron rostros de muertos. A Caifás le fue imposible hablar. Pilato tembló cuando oyó las nuevas y en terror se encerró por algún tiempo. La paz lo dejó para siempre y vivió como un miserable hasta el día de su muerte. Los sacerdotes y dirigentes estaban con temor continuo. Temían que al caminar por las calles o aún en sus mismas casas pudieran encontrarse cara a cara con el Jesús resucitado. Y barras y cerraduras no ofrecían protección contra el Hijo de Dios. Pero en el cielo, las alabanzas de gozo rebosaban con un gran clímax que hacía eco de mundo en mundo. Jesús estaba vivo. ¿Y Jesús? ¿Qué de Jesús? ¿Cómo habría pasado el primer día después de su terrible prueba? En reunión con su Padre y con sus ángeles. Sí, pero espera. Había 2 personas que lo necesitaban específicamente. Una era María. María, quien había sido perdonada tantas veces. María, que había sido levantada a una nueva vida. María, quien con gran sacrificio personal había comprado un costoso perfume de alabastro y había volcado todo su contenido sobre la cabeza y los pies de aquel a quien ella debía tanto. María, quien aún estaba rondando la tumba, llorando desconsoladamente. Él debía primero sanar las heridas de María. Y Pedro también necesitaba a Jesús, casi tanto como María. Pedro, quien lo había negado. Pedro, quien necesitaba saber que él era todavía parte del círculo íntimo, que aún era amado y que aún se podía confiar en él. Jesús se encargó de esto. ¡Oh, qué Salvador! ¿Y qué día? Antes que el día terminara, Jesús tomó tiempo para caminar con 2 de sus seguidores en camino a Emaús para darles un estudio bíblico personal.
Y finalmente, para completar el día, Jesús mismo fue al aposento alto donde sus más allegados estaban escondidos y les trajo nuevamente la paz, una nueva esperanza, nueva vida a corazones destrozados con la duda y la desilusión. Nunca había habido un día tal y nunca lo habrá otra vez hasta que Jesús irrumpa por el cielo iluminado con una gloria que este pequeño planeta nunca ha imaginado. ¿Recuerdas cuando la tierra tembló ante la aproximación de un solo poderoso ángel que vino a llamar al Hijo de Dios a la vida? Entonces piensa, si puedes, cómo este planeta rebelde temblará ante la llegada de cada ángel del cielo, decenas de miles de millones. Amigo y amiga, las palabras nunca podrán describir la gloria del gran día de la resurrección, cuando Jesús llame a la vida, no a unos pocos, sino a cada uno de sus hijos que ahora duermen en el polvo. Las palabras nunca podrán describir la emoción de esa gran reunión. Y entonces, si solo estamos listos, nuestro Señor nos tomará en esa nube de ángeles con los resucitados, con Juan, María, Alicia y Pablo, y nos llevará al lugar. Y entonces sí, finalmente habremos llegado al lugar. ¿Te has dado cuenta que desde que Lucifer y sus ángeles fueron expulsados del cielo, ha habido un lugar vacío allí? Ha habido muchos lugares vacíos, sillas vacías, miles y miles de ellas que nunca han sido ocupadas. El lugar de Lucifer fue ocupado por el poderoso Gabriel, pero los lugares, las sillas de las huestes de ángeles que cayeron con su líder rebelde, están esperando por hombres y mujeres, incluyéndote a ti y a mí. Y cuando esos lugares sean ocupados, el cielo nunca más será un lugar solitario. Nunca más en algún lugar del cielo habrá una lágrima, una separación o un asiento vacío. Oh, qué esperanza vibra en nuestro ser, pues aguardamos al Señor. Vemos que Jesús nos da las promesas que nos dio. Cristo nos une, es nuestro Señor, quien nos motiva con su amor. Nuestra esperanza es fe en su bondad. Qué hermoso
Acompáñame en oración. Gracias, Padre, por amarnos tanto. Gracias porque la resurrección de Jesús es la garantía que un día hemos de encontrarnos otra vez con nuestros seres amados, porque los hijos de Dios nunca se ven por última vez. Rendimos hoy nuestro corazón a ti. Tómanos nuevamente. Perdónanos las veces que te negamos o te damos la espalda, siendo indiferentes y siguiendo nuestros caminos. Resérvanos un lugar en tu reino eterno, porque queremos estar con Jesús para siempre. En su santo nombre oramos. Amén. Amigos, ha llegado el momento de despedirnos. Que la paz de Dios reine en tu corazón y que el Todopoderoso te sostenga frente a esa lucha por la cual estás pasando. Visítanos en nuestro sitio de internet, escritoestá.tv, donde podrás ver nuevamente este programa y obtener una variedad de estudios bíblicos gratuitos. Dios te bendiga y recuerda, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.